Hoy quiero compartirles un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón que lleva por título: Dios puede hacer lo imposible. Amén. Diga conmigo: Dios puede hacer lo imposible. Usted sabe que tenemos un Dios grande, poderoso, ¿verdad? Que hizo los cielos, que hizo la tierra, que creó todo. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Es el Dios que hace lo imposible posible. Amén. Vivimos en un mundo donde a menudo nos enfrentamos a circunstancias que parecen imposibles de superar. En la vida a veces nos encontramos con situaciones que nos dejan sin esperanza, donde todo parece estar en contra nuestra. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios puede hacer lo imposible posible. Amén. Cuando la Biblia nos enseña a lo largo de las Escrituras, vemos que lo que parece estar fuera del alcance humano es posible para Dios. Hoy quiero recordarte que aún en momentos difíciles, aún en momentos en los cuales a veces pareciera no poder tener solución a lo que tenemos, quiero recordarte hoy en esta mañana que tú y yo estamos adorando a un Dios todopoderoso, a un Dios que hace las cosas posibles, que para Él nada, absolutamente nada hay imposibles. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Estamos en este lugar porque tenemos vida, ¿sí o no? Estamos en este lugar porque puedes ver a la persona que tienes al lado y decir: gracias, Señor, estoy agradecido porque desperté, porque vine a adorarte, porque vine a alabarte, porque tengo a mi familia, porque tengo un trabajo, porque Dios me ha bendecido hasta el día de hoy. Amén. Hay algo maravilloso y quiero que tú abras tu Biblia en Mateo capítulo 19, versículo 26. Mateo capítulo 19, versículo 26. Jesús les miró a sus discípulos, dice la palabra, y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Este texto se refiere que la promesa de lo imposible. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús les dio la promesa que nos iba a preparar un lugar allá en el cielo. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Y déjeme pensar un momento que sus discípulos miraban a Jesús y le decían: Jesús, ¿cómo es que tú puedes hacer tantas cosas? ¿Y sabe por qué Él podía hacer tantas cosas? Porque Él es el Hijo poderoso, el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. Y cuando yo veo a Jesús platicando con sus discípulos, Jesús les dice: ¿qué no han visto los milagros que yo hago? Uno de los milagros que Jesús hizo fue alimentar a más de 5,000 personas. Estaban las personas, seguían a Jesús, y en un momento dado en un monte se sientan y habían personas que tenían hambre. Yo creo que Jesús sacó su galleta, empezó a comer, agarró su agüita, tomó su agüita, mientras que los discípulos estaban desesperados mirando: Señor, ¿qué vas a hacer con esta gente? La gente tiene hambre, no tenemos nada. Se acerca un pequeño niño, el cual le dice: yo solamente tengo unos panes y unos pocos peces. Jesús le dijo: no te preocupes, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y los discípulos estaban escépticos diciendo: Señor, ¿será que es posible tanta belleza? ¿Será que es posible que de unos panes y unos peces puedas alimentar a 5,000 personas? ¿Cómo es posible tal cosa? Jesús, sonriendo, volvió a comer su pedacito de galleta, tomó un poquito de agua, les dijo: tráiganme a ese niño. El niño llegó, le llevaron los panes, y algo hizo Dios. Dios únicamente agradeció a su Padre que está en el cielo, creyendo que un milagro iba a suceder. Y cuando sucede algo poderoso, dice la palabra que les dijo a sus discípulos: vayan y repartan. Y después de haber repartido todo, aún había sobrado, porque el Dios que parece que no hace nada, Dios hace grandes cosas y poderosas, porque para Dios nada es imposible. De lo poco Dios puede hacer muchísimo. De lo poco Dios hace maravillas extraordinarias. Sabe, hermano, que a veces te vas a encontrar en que parece que no hay solución a lo que tú tienes. Jesús caminaba y milagros sucedían. Diga conmigo: Jesús caminaba y milagros sucedían. Dígale al que está a su lado: tú eres un milagro.
¿O no eres un milagro? Sí, eres un milagro. Por ahí estaba el hermano, se me olvidó su nombre, que va a México ahorita porque están haciendo quimioterapias. Por ahí está, hermano. Mire, quiero decirle que usted es un milagro y que para Dios nada hay imposible. Aunque el hombre diga no hay solución, aunque el médico diga ya no hay remedio, quiero decirle a todas las personas que el médico puede decir eso, pero la última palabra la tiene Dios. Y si Dios se complace, Dios puede hacer milagros hasta el día de hoy, porque el Dios que servimos es un Dios de poder, es un Dios de milagros. Ese es el Dios que adoramos. Es la promesa de lo imposible. Pero diga conmigo, para obtenerlo debo de creer. Dice la palabra de Dios que para el que cree, entonces dígale que está a su lado, ¿qué estás esperando para creer? Si para el que cree todo es posible. Hoy hay muchos enfrentamientos o circunstancias que parecen imposibles. Tal vez luchamos con una enfermedad, una relación rota, una deuda imposible de pagar o un sueño que parece inalcanzable. Pero la promesa de Jesús es clara: no importa cuán grande o qué difícil sea la situación, Dios puede hacer lo imposible. Dios puede hacerlo, porque para Dios no hay imposibles. Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 18, versículo 13 y 14. Génesis 18, 13 y 14. No sé si allá atrás me pueden dar un poquito más de monitor, aquí arriba, gracias. Génesis capítulo 18, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios: y yo encuentro lo imposible se hace real. Diga conmigo, lo imposible se hace real. ¿Sabe que lo imposible puede hacerse real? Cuenta la historia de Abraham y Sara. Dice en Génesis 18, versículo 13 y 14: y dijo el Señor a Abraham: ¿por qué se ríe Sara diciendo, ¿será cierto que yo siendo vieja voy a tener un hijo? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Cuando yo veo la historia de Sara y Abraham, Sara tenía 70 años alrededor de Abraham, 70 años cuando Dios le dice a Abraham: cuenta las estrellas de los cielos, porque así será tu descendencia. Pero la Biblia dice que casi a los 90 años Sara tiene su hijo. Abraham y Sara recibieron la promesa de que tendrían un hijo, pero enfrentaron un gran obstáculo: su vejez. ¿Se imagina Abraham y Sara estando jóvenes? Dice la palabra que Sara era hermosa, era preciosa, porque uno de los reyes incluso le había gustado y quería que fuera su esposa. Pero Abraham dijo no. Sara era bellísima, pero pasado el tiempo, Sara y Abraham habían envejecido. Se sabe por naturaleza que cuando las personas envejecen es muy difícil que puedan tener un bebé, ¿sí o no? Ya creo que hoy en día a los 40 ya es riesgo para una mujer que tenga un bebé. Sara tenía 90 años. ¿Sabe, hermano, que hay gente que se acerca a mí a veces hasta en broma y me dice: pastor, no puedo tener mi bebé, ¿será que usted puede orar por mí? Y le digo: ¿ya tienes el nombre? Y me dicen: ¿cómo que el nombre? ¿Ya tienes el nombre? ¿Lo quieres varón o hembra? ¿Sabe, hermano, que hay gente de la cual hemos orado a Dios, creyéndole al Dios Todopoderoso? Gente que no podía tener hijos y Dios les ha respondido con hijos, porque para Dios no hay imposible. Si lo hizo con Sara, lo hará también con nosotros. Si lo ha hecho con otras personas, también lo hará con nosotros, porque el Dios que alabamos, el Dios que adoramos, Dios demostró que lo imposible se hace posible. Sara decía: Señor, me estás diciendo que voy a tener un hijo, se van a reír de mí cuando yo les diga. Y ¿sabes qué? El Señor me dijo que a mis 90 años voy a tener un hijo. Yo creo que cuando ellos creyeron la palabra, Abraham le dijo a Sara, ese día llegó y le dijo: Sara, alístate hoy, porque hoy hay sobre, vamos a ir, no te preocupes. Y Sara y Abraham entraron en la intimidad, y a los 9 meses llegó el sirenito.
a los 9 meses, porque cuando Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. Y si el Dios Todopoderoso te lo ha dicho, te aseguro que Dios lo va a hacer. Y en su palabra ha dicho que va a bendecirnos, que va a sanar nuestra tierra y que nos va a proveer lo que necesitemos todos los días de nuestra vida. Dios abre caminos en lo imposible. Diga conmigo: Dios abre caminos en lo imposible. Quiero que vaya al libro de Éxodo capítulo 14, versículo 21. Éxodo 14, 21. Encontramos una historia que usted la conoce y desde chiquito la sabe. El pueblo de Israel estaba en Egipto, era cautivo, era esclavo. Llega Moisés, saca al pueblo de Israel. El pueblo de Israel camina por el desierto, pero mientras ellos van a la tierra prometida, en el camino dice la palabra que de día Dios ponía una nube para que no se quemaran, y en la noche había una columna de fuego. Lo más sorprendente es que cuando ellos van de camino a la tierra prometida, se topan con algo que se llama mar. Cuando ellos están enfrente al mar, dicen ahora a Moisés: Moisés, ¿cómo le vas a hacer para que crucemos? Moisés, ¿cómo le vas a hacer para que pasemos? Ellos ya habían visto los milagros que Dios había hecho. Ellos ya habían visto lo que Dios estaba haciendo. Pero mientras ellos estaban ahí enfrente, empezaron a escuchar a lo lejos los carros del faraón, porque los carros del faraón venían junto al faraón a matar a todo israelita. Ellos estaban entre la espada y la pared. Enfrente tienen al mar rojo, atrás venían los carros del faraón. Se escuchaba el ruido de los carruajes, se escuchaba el ruido del ejército, y la gente estaba amotinada. El pueblo de Israel estaba asustada y decía: vamos a morir aquí, ¿cómo es posible? Y Moisés, estando ahí, queda mirando el mar, está enfrente del mar y dice: ¿qué voy a hacer? De repente se acuerda que hay un Dios todopoderoso. Toma su vara que tiene en la mano y por el poder de Dios extiende la vara hacia el mar, y algo empieza a suceder. Un viento de los orientales viene, algo empieza a suceder con el agua. Caminos donde no había, empieza a brotar el agua, empieza a separarse, se forman dos partes, y el pueblo de Israel pasó caminando en medio del mar, porque Dios abre caminos donde no los hay. Y si hay pared, no te preocupes, tienes un Dios poderoso que derriba toda pared. Hay un Dios poderoso que derriba todo argumento. Hay un Dios poderoso que no te deja. Y cuando ellos cruzan el mar, lo cruzaron en seco. Más de alguno estaba pensando y decía: ¿será esto realidad? Y yo creo que se acercaba a la pared de agua, iban a tocar. Más de algún tiburón pasaba ahí y miraban y decían: algo está sucediendo. Pero mientras ellos caminaban, ellos iban diciendo: echó a la mar los carros del faraón, porque el Dios que adoramos, el Dios que servimos, es un Dios todo poderoso, el Dios maravilloso que hace lo imposible posible. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, es el Dios al que adoramos, es el Dios al que servimos. El pueblo de Israel cruzaron todos, y estando del otro lado, la hermana de Aarón, creo que fue, agarró el pandero y empezó a cantar. Mientras que el ejército venía, iban atravesando, ella empezó a cantar: echó a la mar los carros del faraón. ¿Y sabe por qué? Porque cuando algo tú enfrentas y logras pasar, tienes que adorar a Dios, porque en medio de la batalla se adora a Dios, y en el triunfo se adora aún más al Dios poderoso, aquel que murió en la cruz, pero nos dio victoria a cada uno de nosotros. Ese es el Dios que abre caminos en lo imposible. Ese es el Dios el cual tú estás aquí. Yo no sé las situaciones que tú estás enfrentando. Yo no entiendo a veces por qué los problemas vienen a nuestra vida. Alguien me dijo: ser cristiano es fácil. Le digo: no, ser cristiano no es fácil, pero es lo mejor que puedes hacer. Cuando te conviertes a Cristo, problemas van a venir.
Cuando te conviertes a Cristo, Satanás se enoja contra ti. Cuando tú sigues a Cristo, parece que las sierras se cierran. Cuando tú vienes a Cristo, parece que no hay salida, parece que la enfermedad llega y no hay remedio. Pero cuando tú sigues sirviendo a Dios en medio de las luchas, en medio de las pruebas, no titubeas, tú le sigues creyendo. Mi hermano, los ángeles del cielo bajan hacia ti. Los ángeles de Dios están para cuidarte, y algo poderoso sucede, porque cuando tú le crees a Dios, ese mismo Dios que abrió el mar abrirá caminos donde tú piensas que no hay. Tu trabajo es creerle a Dios. Tu trabajo es creerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Él abre caminos donde pensabas que no había. Mi hermano, Dios abre los caminos. Y yo veo en Éxodo capítulo 14, 21. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se apartara con un fuerte viento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados entre dos grandes problemas sin solución a la vista? El Mar Rojo simboliza esa situación donde no sabemos a dónde ir ni qué hacer, pero Dios puede abrir caminos donde no lo hay. Él tiene el poder de abrir puertas y caminos, incluso en lo que parece ser un callejón sin salida. Dios abre caminos donde no los hay. ¿No alguna vez has orado tanto para que una persona cambie y no cambia? ¿No alguna vez has orado para que la enfermedad se vaya y parece que no se va? Nuestro trabajo es seguir creyendo, porque Dios nunca llega tarde, siempre llega justo a tiempo. Tu trabajo es creer y decirle: Señor, yo sigo creyendo. Parece que estoy perdiendo la batalla. Estoy orando para que mi marido deje de tomar. Estoy orando para que mi esposa cambie. Estoy orando para que mis hijos cambien. Tu trabajo es seguir creyendo, porque cuando menos lo esperes estarás frente al mar. Pero ese mar no se quedará ahí. No te vas a ahogar, no te vas a hundir. Aunque vengan los carros de Faraón, no te alcanzarán, porque tu oración puede mucho. Dice la palabra que para el que cree todo es posible. Y si tú sigues creyendo, esa persona va a cambiar, los hijos van a cambiar, la enfermedad se va a ir, la economía tiene que venir, porque le estás creyendo a Dios y estás cruzando el mar. Estás cruzando. Mi hermano, y hay algo sorprendente. Diga conmigo: la esperanza en lo imposible. En Juan capítulo 11, versículo 40, Juan 14, 11, 40. Encontramos la historia de Lázaro. ¿Se acuerda quién era Lázaro? Lázaro era amigo de Jesús. Estaba Marta y María, las hermanas de Lázaro. Pasado el tiempo, yo creo que Jesús llegaba en cierto tiempo a la casa de Marta y de María, y siempre convivían porque eran amigos, se tomaban el cafecito, comían el mole, estaban contentos. Jesús llegaba, pero un día Jesús les dice: yo tengo que salir a predicar la palabra, tengo que salir a hablar del evangelio. Y salió Jesús, y de repente Lázaro se enferma gravemente. Lázaro lamentablemente fallece. Marta y María y todos sus amigos van, entierran a Lázaro. Está la sepultura, y Jesús vuelve a regresar donde estaba Marta y María. Cuando llega donde están Marta y María, lo primero que hacen Marta y María es empezarle a reclamar a Dios. ¿Qué hizo Marta y María? Reclamar. No de repente nosotros somos los que le reclamamos a Dios. No de repente usted está pidiendo algo a Dios: Señor, ¿por qué llegaste tarde? Si me lo hubieras dado antes, si me hubieses avisado antes. Y estamos pidiéndole a Dios y reclamándole a Dios al mismo tiempo. Marta y María estaban reclamándole a Dios. Le estaban diciendo: ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué viniste tan tarde? Ya mi hermano está muerto. Pero Jesús estaba ahí.
Jesús estaba en medio de ellos y le dice a Marta y le dice a María: no se preocupen, estaba la gente, vamos a donde está sepultado Lázaro, vamos allá donde él está. Y la gente admirada decían: este loco, ¿qué piensa hacer? Ya está muerto. ¿Qué piensa hacer este Jesús? Parece que está loco. Pero Jesús le dijo: vamos a donde está Lázaro. Vamos a donde está Lázaro. La gente se reunió y dijo: algo va a pasar, algo va a suceder. Y Jesús se acerca a la tumba y le dice a las personas: abran la tumba. ¿Saben qué es lo más curioso? Que la gente empezó a decir: ya lleva días muerto, este hombre ya apesta, este hombre ya está putrefacto. ¿Qué vas a hacer, Jesús? Pero Jesús se paró en la tumba y con la autoridad que Dios Padre le ha dado, le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Y la gente estaba escéptica. La gente decía: ¿qué va a pasar? Pero dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 43 al versículo 44. Juan 11, 43, 44. Jesús empieza a llamar a Lázaro. Jesús empieza a decirle a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro, estando en la tumba, escuchó la voz del Hijo de Dios. Y Lázaro se levantó de la tumba y salió con el vendaje. La gente estaba asombrada, porque para Dios no hay muerte, para Dios no hay nada imposible. Aun cuando parece que hay muerte, para Dios hay vida, y vida eterna, y vida en abundancia en Cristo Jesús. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios, ese es nuestro poderoso Dios, que se para frente a la tumba, que estando él en la tumba, él no tiene miedo. La gente le decía: qué loco es Jesús. Sabe que muchos de nosotros nos van a llamar locos. ¿Cuántas veces no hemos orado por el cáncer y dicen: no, pues si el cáncer no tiene cura? Yo quiero decirle que aquí en la iglesia hay gente afuera que dice: Dios no hace milagros. Yo quiero decirle que aquí todavía seguimos viendo milagros, y seguiremos viendo milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Porque para el que cree todo es posible. Para el que cree hay poder y hay autoridad en el nombre de Jesús. Para el que cree podemos ver milagros moviéndose la mano de Dios. La gente nos llamará locos, la gente nos dirá: será. Quizás en tu vida hay algo que parece muerto, sin esperanza, un sueño roto, una relación perdida, un ministerio que no crece. La resurrección de Lázaro nos recuerda que Dios puede dar vida a lo que parece muerto. ¿Se acuerda que un día yo le dije aquí, hablando de la oración, que cuando Jesús fue a la casa de Pedro y estaba la suegra de Pedro muriendo en fiebre? La suegra de Pedro estaba con fiebre, con mucha fiebre. Usted le tocaba y quizás estaba demasiado caliente, le estaban poniendo compresas y no le bajaba. Pero cuando Jesús llega donde estaba la suegra de Pedro, Jesús únicamente ordena a la fiebre. Pareciera estar loco. ¿Quién le habla a la enfermedad? Solamente Jesús. Pero cuando Jesús le habla a la enfermedad y le dice: fiebre, te vas de la vida de la suegra de Pedro, dice la palabra que al instante la suegra de Pedro quedó sana. Al instante la suegra quedó sana. Así que tú y yo tenemos autoridad. Cuando vengan los problemas y que parece que nos dicen loco porque le estás hablando a la enfermedad, dile: cáncer, te vas de mi vida. Gastritis, te vas de mi vida. Dolor de cabeza, te vas de mi vida. Todo aquello que me está afectando, te vas de mi vida. Porque hay poder en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Hay poder. Pero tú tienes que demostrar que quieres eso. Creer en lo imposible de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Usted se lo sabe de memoria. ¿Qué dice? Todo es posible para el que puede. No te he dicho que si creyeres
verás la gloria de Dios. ¿Qué dice Marcos 9:23? ¿Lo tiene? Léalo fuerte. ¿Qué dice Marcos 9:23? Y Jesús les dijo: si puedes creer, para el que cree todo es. Jesús les dijo. Jesús le dijo a Jorge Massa: si puedes creer. Jesús le dijo a América: si puedes creer. Cree. Jesús le dijo a cada uno de los que están aquí, le dijo: si puedes creer, solamente tu trabajo es creer, porque para el que cree todo es posible. Para el que cree. Pero es difícil. A la entrada yo veía al hermano Rosier. Por ahí estás, Rosier Alejandro, ¿no? Párate allá, ya está. Mire, yo quiero que chismosiemos un tantito. Párate, Rosier Alejandro. Le voy a decir algo. Párate. Ya lo vieron. Voltéenlo a ver por si no lo conocen. Mírenlo. ¿Será que podés venir por acá, hijo? Le voy a mostrar algo. ¿Cuántos lo conocen? ¿Pueden levantar su mano los que lo conocen? Pasa, hijo. En lo que él viene. ¿Cuántos lo vieron postrado en esa cama cuando el médico dijo: ya no hay remedio? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos lo vieron en esa cama? Miren, bien poquitos. Pero para el que cree, todo es posible. Tal vez él no sabe lo que pasó papá ni mamá. Mi hermano Rosier, mi hermana Elvira, estando en Tuxtla, yo no sé cuántas veces ellos lloraron porque estaba su hijo en el hospital, ¿verdad? Podés subir hasta aquí arriba, solito. ¿Recuerdan cuando venía con su papá y parecían dos bolos? Venían entrando a la iglesia así. Y ahora dice: voy a probar subir. Si tú no crees en milagros, hermano, no sé qué estás pasando, qué pasa en tu cabeza, pero yo te vengo a hablar hoy de un Dios que lo imposible lo hace posible. Y aquí está un milagro viviente de lo que Dios puede hacer y de lo que aún sigue haciendo. Un día llorando le dije a Dios: Señor, algo tienes que hacer. Parecía broma, llegué a su casa la única vez que lo fui a visitar, ¿verdad? Una sola vez lo fui a visitar. Pastor, una sola vez. Pero cuando llegué le dije, estaba todavía en la cama y tenías esa cosa aquí, la tráquea. Me hablaba y tenía que taparla. Sí, pastor, me decía, no sé si porque pues ya era porque tenía que decirme. Era su compromiso. Me acuerdo que lo quedé viendo y le dije: Rosier, tal vez no te vuelva a venir a ver, pero sí te espero en la iglesia Rey de Salem. Y cuando llegues allá, le dije, tu trabajo es decirle a la gente que tú y yo tenemos a un Dios todopoderoso. Tu trabajo es decirle a aquella gente que no cree que hay un Dios de poder. ¿Sabe? Creer en lo imposible de Dios. ¿No te he dicho que si creyeres, dijo Jesús, qué cosa va a pasar? Vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué cosa? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? No sé si la gente aquí es incrédula o qué. ¿Puedes repetirlo? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Al que cree todo le es posible. Si hay alguno aquí enfermo, ¿qué le dirías? Creo que todos tenemos que poner nuestra vida en las manos de Dios y acercarnos más a Dios sin necesidad de estar enfermos. El que esté enfermo, orar. Y el que está sano, orar en agradecimiento porque está sano. Sencillito, ¿verdad? Tan fácil es orar. Estoy sano, Señor.
No me duele nada, gracias Señor. Ay, aquí ya me está doliendo el riñón en el nombre de Jesús. Si sanaste eso a un hombre, ni modo que no me sanes a mí. Si me duele la cabeza, dolor de cabeza, te vas. Si lo sanaste a él, me puedes sanar a mí. Si el doctor te dijo que no hay remedio, hermano, a él le dijeron y lo querían desconectar, pero aquí está, vivo, coleando para la gloria de Dios. Aquí está, adorando a Dios, sirviéndole a Dios. Aquí está, hermano. No sé si tú estabas perdiendo la fe. Es que mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos no cambian. Hey, hermano, ¿cuántas veces quieres escuchar esta palabra? No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, y todo es posible para el que cree. Mi hermano, todo es posible. Todo es posible. ¿Supiste cuántas veces lloró tu papá y tu mamá? Por ahí está mi hermano Rosier, ¿no? ¿Alguna vez lloró este hermano? Ya lo estoy exhibiendo, disculpe él dice, no, pastor, ¿cómo vas a creer? Yo nunca lloré. No lloró ante los hombres, pero sí lloró ante el Dios poderoso. Aquel que escucha cada lágrima que derramas, cada lágrima que tú sacas. Es el Dios poderoso que escucha nuestras oraciones. Es el Dios que no te abandona. Es el Dios que siempre está contigo. Yo le sigo diciendo a Rosier, todavía falta todavía para el milagro, no falta todavía para el milagro. ¿Ya se conformaron ahí ustedes? Ish, que vieron sus modos, ¿no? Dijera el comité Coish. Yo quiero decirles que un día lo vamos a ver aquí, Alejandro. Aunque sea con eso y sin eso, vamos a verlo danzando, adorando a Dios. Y no solo él, hay muchos aquí que necesitan ser sanados, y solamente el que puede dárselo es el Señor Jehová de los ejércitos, el que puede restaurar todas las cosas. Ese es tu Dios, es nuestro Dios. Pero ¿será que es fácil? A Abraham y a Sara le dijeron van a tener un hijo, y Sara ya estaba viejita. Aquí no le dijeron saber si va a vivir, aquí le dijeron váyanlo pensando ya para desconectarlo. Pero cuando el doctor, cuando la gente dice no hay solución, tu problema en tu casa no hay solución, ríase como se rió Sara. Ríase y diga, ay papacito, ay mamacita, tú no sabes lo que estás diciendo. Es que eso es lo que tú piensas. Pero el Dios al que yo sirvo, al Dios que sirve Rosier, el Dios que usted sirve, no es cualquier Dios. Es el Dios todopoderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra y que nos hizo a nosotros mismos. Ese es nuestro Dios poderoso. Él es el Dios maravilloso. Y quiero terminar diciéndote esto. ¿Qué es lo que te está resultando imposible? ¿Dejaste de creer? ¿Qué es lo que está pasando hoy en ti? Rosier, espero que no hayas dejado de creer. Si no, un buen cinchazo quiere, ¿verdad? Y de hecho les voy a contar algo que no he contado, y el pastor lo puede afirmar. En mi agonía en el hospital, y es normal porque somos seres humanos, le dije, pastor, ore por mí porque mi fe está acabando. Tanto tiempo de estar encerrado y ver que el tiempo pasaba y no había mejoría, le dije, ore por mí porque mi fe está acabando. Pero ¿por qué acaba la fe? Porque no buscamos de Dios, como se los dije el domingo antepasado. Muchas veces nos acercamos a Dios cuando ya estamos en la tribulación. Y es mucho más fácil estar en constante comunicación con Dios. Los que son padres lo pueden afirmar. Hay hijos con los que platicamos y sabemos cuál es la necesidad que tienen. Y hay hijos que cuesta tener comunicación con ellos. Hay hijos que son obedientes y hay hijos que son un poquito rebelditos. Hay algo bien bonito que tocaba el pastor Otoniel hoy acerca de Lázaro. Él les dijo a los discípulos, no se preocupen, luego lo vamos a ver, él está durmiendo. Y los discípulos creyeron, está durmiendo. Él les dijo, les voy a aclarar, ya murió, pero es necesario que esto acontezca
para que el nombre de Dios sea glorificado. Y leí algo bien bonito en la Biblia que dice que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser pacientes. No crean ustedes que yo estoy totalmente contento en mi casa, descansando. Me estaba acostumbrado a trabajar, pero es parte del proceso. Lo único que le doy es gracias a Dios, porque yo reconozco que estoy vivo por misericordia. Todos estamos vivos por misericordia. Nadie acá es lo suficientemente bueno y justo para merecer la vida, mucho menos la salud que disfrutamos. Es un regalo que no podemos pagar. Lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios. ¿Sabe? Hay cosas que no vamos a poder solucionarlos nosotros. Y el único que tiene todo el control es Dios. ¿Por qué no te pones de pie en esta hermosa mañana? Yo no sé si tú estás esperando por un milagro, pero la Biblia dice: acércate pues a Dios, que si nos acercamos a Él confiadamente, dice la palabra que Él escuchará nuestro ruego, nuestra oración. Él va a escuchar nuestras peticiones que tengamos. Te he hablado de un Dios que hace las cosas imposibles posibles. Aquí hay un milagro y podemos hablar que ahí donde usted está, puede que la persona que esté a su lado sea otro milagro. Pero hemos dejado de creerle a Dios. Hemos dejado de decirle: Señor, es que dejé de mirarte a ti. ¿Se acuerda que Pedro iba Jesús caminando en el mar y Pedro miró de lejos a Jesús? Y cuando Pedro mira a Jesús de lejos, Pedro le dice a Jesús: Maestro, ¿eres tú? Le dice de nuevo: Maestro, ¿eres tú? Y si eres tú, le dijo, ordena que yo vaya donde tú estás, que yo camine. Jesús, mirando a Pedro y la fe que Pedro tenía, le dijo: Pedro, come on. Pedro, iba yo a decir come on baby. Le dijo: Pedro, mi Pedrito, mi bebecito, ¿qué estás esperando? ¿Habían 12 discípulos en la barca o no habían 12? Pero solo uno era el arriesgado, el osado, el que dijo: ahí está Jesús. Era el único, era el más tremendo, el mocha orejas, era el de carácter fuerte, era el que, yo creo que era del que más hablaban los discípulos. Míralo el Pedro, y lo señalaban a Pedro. Pero Pedro no le importó en ese instante. Simplemente dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya, quiero ir donde tú estás. Y Jesús le dijo: Pedro, sal de la barca. Pedro se bajó de la barca. El hermano Rocier, hermana Elvira y muchos de nosotros nos hemos bajado de la barca y empezamos a mirar a Jesús. Y mientras Pedro empieza a caminar, él está mirando a Jesús. Qué hermosa escena, ¿verdad? Yo creo que Pedro, mientras caminaba, miraba que pasaban los peces abajo. Se detenía Pedro y decía: esa mojarrita está bueno para el rato. Y seguía caminando y decía: allá está Jesús. Pero entre medio del camino, Pedro deja de mirar a Jesús. Él casi dejó de mirar a Jesús. ¿Se acuerdan qué dijo? Que perdió casi la fe. Él dijo: Señor, estoy perdiendo la fe. Yo no sé si en alguna vez por su cabeza pasó y le dijo a Dios: quítame la vida, ya no puedo más. Porque estaba perdiendo la fe. Y Pedro, mientras caminaba en el agua mirando a Jesús, se empieza a hundir. Y Pedro, como puede, él era pescador, sabía nadar, pero las olas y el viento le empezó a dar temor. ¿Alguna vez usted ha tenido temor? Sí, igual que yo, igual que Rocier, igual que muchos. Pero entonces Pedro empezó a clamar a gran voz: Señor, ayúdame.
ten misericordia de mí, me estoy hundiendo, ya no puedo más. Mira estas situaciones que tengo, no cambia. Mira el problema que tengo, no cambia. Mira la enfermedad que tengo, no hay remedio, no hay solución. ¿Qué voy a hacer? Ayúdame, dejé de mirarte. Entonces Jesús se acerca a Pedro, lo toma de la mano y le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Pedro sale del agua y empiezan a caminar juntos. Yo creo que Jesús le dice a Pedro: vamos a la barca. Y Pedro regresa y voltea a ver y le dice: no, Jesús, sí, ya casi estuve a punto de ahogarme, dame chance de que crucemos todo el mar caminando, para que cuando hablen de mí, de aquel Pedro que era bravo, de aquel Pedro que mochó la oreja, de aquel Pedro que te negó en la cruz, terminen diciendo: ese Pedro se arrepintió, tomó la fe e hizo grandes cosas en el nombre de Jesús. No pierdas la fe. Yo no sé si tú estás en la barca y estás mirando a Jesús. Jesús te dice: ven, ven, sal de tu barca, deja de dudar y empieza a creer. Deja de dudar por lo que estás pasando, porque para Dios todo es posible. ¿Quieres un milagro de Dios? Acércate a Dios. Mientras cantamos con nuestro hermano Jorge Maza, yo quiero invitarte, si tú quieres venir a este altar. Para Dios nada hay imposible. ¿Qué es lo que estás esperando? El milagro está, aquí está. No te estoy hablando al juego, sino que hay realidades y verdades. ¿Necesitas que tu matrimonio se arregle? Créele hoy a Dios. ¿Necesitas pedirle a Dios? Esta es la hora en que te acerques a Dios. La Biblia nos enseña que para Dios no hay imposibles. Hoy es el día. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación.